Jóvenes, buenas noches. Es un verdadero privilegio el estar aquí ante ustedes. Sé que es una audiencia muy variable, pero en su mayoría son jóvenes. La verdad es que es un privilegio estar ante ustedes. Hoy me ha tocado compartirles esta pequeña predicación. He tratado de darle seguimiento a los temas que el hermano Toño ha llevado. eh, Como hace 8 días, por ejemplo, que él habló del fraude, del pecado, ¿no? Y es que es una realidad. El pecado se presenta muy atractivo, pero siempre nos esconde esa cara que solamente Satanás sabe, la ha visto y sabe que es muerte, ¿no? Porque dice en la Escritura que la paga del pecado es muerte. Esta predicación yo la he titulado Decadencia espiritual. Tienen el título ahí en la pantalla. Y he escogido esta imagen donde está este desierto, con una tierra que está prácticamente inservible. De hecho, si ustedes pueden observar, no crece nada en ella. Es una tierra árida, una tierra pobre, una tierra que está en decadencia. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre amado, pues gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque has puesto en cada corazón aquí presente, pues el reunirnos, Señor, con la expectativa de que hoy nos hables, que hoy nos instruyas, Padre, que hoy hables a cada corazón. Padre, son tiempos difíciles, son tiempos de decadencia espiritual, Señor. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos también, Señor, a salir de esa decadencia espiritual. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, muchachos, pues vamos vamos a empezar, muchachos. Voy a pasar a la siguiente lámina y ahí podemos observar que en la palabra de Dios, en Isaías, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice: oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí, en los tiempos de Isaías, él le predicaba al pueblo, a la tribu de Judá. Recordemos que eran 12 tribus, pero 11 tribus se separaron, se volvieron el reino de Israel, ¿sí? Y ellos le dieron entrada a muchas tradiciones, a muchas costumbres de todos los pueblos que estaban a sus alrededores. Y Judá quedó como el pueblo de Dios. En ese contexto, Isaías le está hablando a Judá, ¿sí? Esa tribu que quedó como remanente para Dios. Bueno, ¿qué pasaba con Judá? Se habían olvidado del conocimiento, de sus principios, de los mandamientos que Dios les había dado. De tal manera que dice que Dios los crió, los engrandeció y aún así se rebelaron contra Dios. En el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre, su señor. Israel
no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No había un conocimiento de Dios. No había un conocimiento de sus mandamientos, de sus conceptos, de sus preceptos. Se habían olvidado totalmente de él. Lo podemos ver también en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Aquí nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí otra vez Dios le dice a su pueblo, te faltó conocimiento. Por eso fuiste destruido, porque dejaste las bases, porque dejaste mis mandamientos, porque dejaste tu comunión conmigo, desechaste el conocimiento de mí, les decía Oseas, les decía Dios por medio de Oseas al pueblo de Judá, y la consecuencia pues es grave, ¿no? Porque fíjense lo que dice, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Le dijo a los sacerdotes, yo te voy a echar de ese sacerdocio, te lo voy a quitar porque olvidaste mi ley. Y lo terrible es, yo también me olvidaré de tus hijos. En estos dos versículos podemos ver que hay una consecuencia terrible para todos aquellos que desechan el conocimiento de Dios. Estamos en una sociedad donde hemos dejado a Dios de un lado, donde a Dios se ha sacado de las escuelas, se ha sacado del gobierno, ¿no? Se ha sacado de toda la sociedad y las consecuencias las estamos viendo. Y más adelante vamos a profundizar. Estamos en una decadencia. Aquí busqué yo, muchachos, el significado de la palabra decadencia. Encontré dos, pero se me hacen muy interesantes. Miren, el primer significado dice así, lo tienen en pantalla, dice, pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o persona. El segundo significado es parecido. Fíjense lo que dice, periodo histórico en el que un movimiento artístico o cultural, un estado, una sociedad, etcétera, va perdiendo la fuerza o los valores que la constituyen y se debilita hasta desintegrarse. Aquí, en este segundo significado, destaco la palabra sociedad, donde dice que va perdiendo la fuerza o los valores que lo constituyen y se debilita hasta desintegrarse. Entonces, la palabra decadencia nos indica que vamos como sociedad hacia una desintegración, a donde ya no hay valores, ya no hay moral, ¿no? Donde todo eso se ha perdido. Vamos a ver los síntomas de una sociedad decadente. Son varios síntomas, muchachos, pero quise destacar solamente 4. Vamos a verlos uno por uno, los síntomas de una sociedad decadente. En el número 1 puse el aumento de la religiosidad. Puede parecer extraño, pero mientras más profunda es la rebeldía y la ignorancia del conocimiento de Dios, más es la abundancia de ritos, ofrendas y sacrificios con el fin de tratar de agradar a un Dios a quien no quieren someterse. ¿Sí?
Entre más profunda es la rebeldía y la ignorancia del conocimiento de Dios, de su palabra de Dios, de su voluntad de Dios, la gente se mete más y más y más en religiones, ¿sí? Entendiendo o comprendiendo ellos que estando en una religión van a acercarse a Dios, van a tratar de agradar a Dios, a un Dios que ellos se han fabricado en su mente, tal vez un Dios eh, bonachón, un Dios alcahuete, que alcahuetea, perdón, el pecado y la maldad, ¿no? Que, que por medio de, de los ritos, de las ofrendas y los sacrificios que puedan hacer todo ese tipo de gentes, puedan acercarse a ese Dios que ellos mismos han creado en sus mentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va en aumento esta religiosidad? Porque no hay un conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Porque aparte, como ignoran la palabra de Dios, pues mucho menos se someten, se someten a esa palabra. Yo creo que eh, la mayoría de las personas que practican la religión, este, pues de alguna manera mayoritaria en nuestra sociedad, llámese catolicismo, yo creo que saben por lo menos los 10 mandamientos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo saben en su mente, pero no los aplican, no lo bajan al corazón, no lo entienden, no se someten, no se sujetan a esos mandamientos de Dios y tratan de compensarlo precisamente con los ritos, ofrendas, sacrificios, con tradiciones, ¿no? Uno de los síntomas de esa decadencia es el aumento de la religiosidad en, en nuestra sociedad. Aquí vemos estas imágenes, donde aquí podemos darnos cuenta, muchachos, de varios tipos de religiones, ¿no? Cómo hacen procesiones, cómo se arrodillan, cómo se humillan ante ídolos que no ven, que no oyen, cómo hacen rituales, cómo veneran a personas, cómo veneran estatuas, ¿sí? Es, es algo terrible, muchachos, porque hasta se venera a la naturaleza, ¿no? Tal y como dice la escritura. Veneran la creación, pero se olvidan del creador, ¿no? Es algo alarmante la cantidad de religiones que hay en este mundo y la cantidad de gente que está metido en estas religiones. En Isaías capítulo 1, versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios aquí claramente les está diciendo al pueblo de Judá, por medio del profeta Isaías, que ¿para qué le sirve toda esa multitud de sacrificios? ¿No? Para ti, joven, que nos escuchas y que tal vez estés en una religión, tal vez estés en el catolicismo, tal vez estés dentro de una religión, aún dentro del cristianismo, ¿no? Tal vez en una denominación.
¿Para qué te sirven todos esos sacrificios? ¿Para qué te sirven eh, pagar mandas? ¿Para qué te sirve irte de rodillas a una catedral, a una iglesia? ¿No? ¿Para qué te sirve sacrificarte a ti mismo, flagelándote? ¿Para qué? Y aquí bien pudiera entrar, ¿para qué te sirve ayunar? Porque también ese es un sacrificio, te niegas a ti mismo, pero ¿para qué? Si no hay un entendimiento de Dios, si no hay una sujeción a su palabra, ¿no? Si solamente la tienes aquí en tu mente, pero no la tienes aquí en tu corazón. Y como no la tienes en tu corazón, no la obedeces. No hay un temor. ¿De qué te sirve si estás dentro de una religión, dentro del cristianismo? ¿De qué te sirve estar en la alabanza? ¿De qué te sirve eh, tocar muy bonito los instrumentos? ¿De qué te sirve tener una voz privilegiada? ¿De qué? Si no hay un corazón puro, no hay un corazón sincero, si no tienes un corazón puro ante Dios, si no vives en santidad. Es lo que está diciendo aquí Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero ningún sacrificio, le está diciendo aquí Dios al pueblo. Lo que quiero es que me obedezcas. Lo que quiero es tu corazón. ¿De qué sirve todas estas obras si no hay un entendimiento de lo que Dios quiere realmente para cada uno de nosotros? Otro, otro síntoma de la decadencia en la sociedad es el olvido de la moral. Ya no hay moral, ya no hay buenas costumbres, ya no hay normas que se consideren buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, en una sociedad. Ya no hay la honestidad, ya no hay respeto, ya no hay amabilidad, ya no hay responsabilidad, ya no hay justicia, ya no hay lealtad, que solo son algunos de los valores morales que nos pueden hacer mejores personas, que nos pueden llevar a una sociedad mejor en la cual nosotros podamos convivir bien, sanamente. Todo eso se ha perdido. Allá afuera, dime tú quiénes son estos. Si en la primera oportunidad que hay robas, fíjate qué tan terrible es la religiosidad, ¿no? Que aún hay un dicho allá afuera en el mundo que dice y que le reza a Dios. Dios, no me pongas donde, no, perdón. El dicho dice así, no me des, pero ponme donde hay. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tú no te preocupes, ponme en un lugar donde hay. Yo veo cómo obtengo, yo veo cómo robo, yo veo cómo saco provecho para mí. Fíjense qué terrible, ¿no? Ya no hay respeto por la gente, ya no hay respeto por nuestros mayores. La Biblia dice que nos inclinemos ante las canas, que respetemos a nuestras personas mayores, ¿no? Amabilidad. Muchas veces estamos en un semáforo
Y quizás haya alguien que mayor, mucho mayor que tú, que quiere pasar ese semáforo, pero no puede, porque no es tan rápido, porque ya no tiene buenos reflejos, porque ya camina con un bastón. Pocas son las personas, pocas son las personas que tienen la amabilidad de voltear a ver a esa persona primeramente y luego de ayudarles a pasar esa avenida. La responsabilidad de llegar a tu trabajo puntual. La responsabilidad también de trabajar bien. Dice la Biblia, trabajar mejor y bien para nuestros amos, para nuestros jefes. ¿Sí? La justicia. ¿Quién es justo? ¿Quién imparte justicia? Si todo el sistema está corrompido. La lealtad. ¿Eres leal? ¿Le eres leal a Dios? ¿Le eres leal a tus amigos? ¿Le eres leal a tu familia? ¿Le eres leal a tus vecinos? Todos estos valores, y solamente puse 6, se han perdido. Y hoy, si tú te encuentras que no tienes y no practicas ninguno de estos valores, bueno, pues el mensaje es para que medites y reflexiones y tú puedas ver y te puedas dar cuenta por qué los has perdido, por qué no los practicas. Fíjense bien en esta gráfica, muchachos, en estas imágenes que puse aquí, en esta diapositiva, aquí en la parte superior izquierda, pues vemos ahí como 2 personas están cerrando un negocio. Vemos en la parte de arriba de esta mesa cómo están cerrando el trato, pero por abajo vemos cómo hay la mordida, la corrupción, ¿no? En la mano, a mano derecha, en la parte superior derecha, perdón. Es una imagen terrible y la puse aquí porque de verdad es terrible. Fíjense cómo estos niños que están aquí, que parece ser que están en una escuela, que están con uniforme, que están en un salón, se ve claramente que son unos niños y fíjense la clase de movimientos que están haciendo. Son movimientos sexuales, son movimientos eróticos y son unos niños. ¿Dónde están los valores que los padres debieron inculcarle a sus hijos a esta edad? O desde antes. ¿Qué están haciendo los padres con sus hijos? En la parte de abajo, del lado izquierdo, vemos estas personas que van pasando por ahí y ven a este hombre tirado. La indiferencia. Ya no hay compasión. Quizás esté enfermo, quizás esté alcoholizado, quizás esté drogado, quizás esté muriendo. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay una indiferencia hacia las personas que nos rodean. Hay una indiferencia hacia la desgracia de las personas. Estamos en una sociedad que ya no conoce la piedad, que no conoce la misericordia. En la parte de abajo, del lado derecho, pues vemos también cómo esta pareja está abrazada
pero como el varón le está dando la mano a otra, haciendo referencia a una infidelidad, una, un cinismo, una desvergüenza, porque esta imagen representa a una pareja que está abrazándose, pero por detrás está agarrando a otra, la infidelidad, la traición. Todo esto es lo que estamos viviendo. Solamente estos son solamente son unos ejemplos de lo que estamos viviendo actualmente en esta sociedad corrompida, en esta sociedad en decadencia. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, dice, versículo 20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Joven, hermano, amigo, amiga, que estás viendo esta transmisión, no estamos viviendo estos tiempos, no estamos viviendo los tiempos que también vienen en Mateo, en el capítulo 24, donde se titula el capítulo Las señales antes del fin. No estamos viviendo esos tiempos, donde ahora a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo esos últimos tiempos, donde ahora, si predicas, es malo. Ya no puedes predicar en el metro, ya no puedes predicar en las plazas, ya no puedes predicar en las escuelas, ¿no? Eso es malo, pero habla, habla de los derechos de los homosexuales. Eso es bueno. Se le dice bueno a lo malo. Estamos en una sociedad donde claramente a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. Y no me refiero solamente a nuestro país o al país donde tú vives, que nos ves. Esto es algo global, esto es algo mundial, ¿no? Es algo que se está viendo y es algo que va a ir a más. Ya en Medio Oriente hay una persecución clara hacia todo lo que es bueno, hacia todo lo que es de Jesús, de Cristo, de Dios. Y aquí también, aún en nuestro país y quizás en el tuyo también la hay, pero no es tan clara, no es tan de manera abierta. Pero poco falta para que sea así. Otro síntoma de esta decadencia es el pasar por alto los verdaderos problemas. Aunque el pueblo estaba contento con sus rituales y su religiosidad, a su alrededor todo era destrucción, a la que simplemente le daban las espaldas. En Isaías capítulo 1, versículo 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. En esos días, Dios le estaba diciendo al pueblo de Judá, tu tierra está destruida, tus ciudades puestas a fuego, vuestra tierra está comida por extranjeros, ¿no? Asolada por los extraños. Y el pueblo de Judá estaba ensimismado, estaba preocupado más en sus rituales, en sus prácticas,
y no veía lo que había afuera. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Ve la gente cómo está allá afuera, practicando tradiciones eh, que no son buenas ante los ojos de Dios. En estos tiempos, la tradición del Halloween, de, de los altares a los muertos, todo eso es antibíblico. Pero allá la gente disfraza a sus hijos, los saca a la calle y van a pedir dulces. Una costumbre que adoptaron del norte, de los estadounidenses, ¿no? Mezclada con las creencias prehispánicas. Y eso es lo que se celebra 1 y 2 de noviembre, en los días de muertos, ¿no? La gente está distraída en eso. La gente está metida en esas costumbres. La gente está en todo, pero y es que no se da cuenta que esta sociedad está en decadencia. No se da cuenta que esta sociedad se está cayendo a pedazos. A causa, como veíamos al principio, de este desconocimiento total de la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso, hoy, hoy el mensaje es la decadencia social, para que tú medites, para que tú analices, para que tú puedas fijarte metas, metas espirituales, metas que te lleven a ser mejor cada día, metas que te lleven a agradar a Dios, a conocer a Dios. Ese es el verdadero objetivo, estar bien ante los ojos de Dios. No seguir con todas estas costumbres, con estas tradiciones que nos distraen de lo verdadero, que nos distraen de lo eterno, que nos distraen de lo espiritual, ¿no? Que nos hacen ver eh, estas tradiciones, pero nos ocultan toda la maldad, toda la violencia que estamos viviendo, porque ponemos nuestros ojos en esto, porque preferimos no ver la maldad que hay en esta sociedad. A pesar de que los medios de información estén saturados de violencia, todo se nos olvida, todo se olvida cuando vienen este tipo de tradiciones, ¿no? Es algo terrible, jóvenes. Aquí estamos, por ejemplo, aquí puse dos imágenes, donde está la parte superior, vemos cómo está nuestro país, la bandera de nuestro país, con el verde representado por muchas hojas de marihuana. En el centro, en el lugar del escudo, vemos cómo hay una persona que está, pues tal vez muerta, en un fondo blanco. Y del lado derecho vemos el rojo de la sangre. Esta imagen se me hizo muy, muy representativa de cómo está nuestra sociedad actualmente. Y tú que nos ves de otros lugares, tal vez tu sociedad también esté así. Aquí en la parte de abajo, en la imagen en la parte de abajo, aquí vemos una de las tantas manifestaciones que hay en esta ciudad. Y no es malo manifestarte, pero ¿por qué llegar
al desorden, al caos, a la violencia. ¿Por qué? Hay todo. Vivimos en una sociedad que es lo que consume día a día. Narcotráfico, violencia, violencia disfrazada de feminismo, en este caso, en esta imagen, donde las mujeres exigen sus derechos y eso está bien. Pero en muchas de estas marchas feministas exigen también el aborto. No exigen una igualdad, sino lo que exigen es una superioridad de la mujer sobre el hombre. No exigen una equidad. Estamos viviendo en esta sociedad violenta. El cuarto síntoma de esta sociedad decadente es la falta de liderazgo temeroso y sensible a las cosas de Dios. Un liderazgo, llámese un gobierno que no conoce a Dios. Todo un sistema corrompido en todos sus estratos, en la política, en la impartición de justicia, en lo espiritual, en lo educacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está corrompido. Porque no hay un liderazgo, porque no hay un gobierno, porque no tenemos magistrados, gobernadores, presidentes municipales, el presidente de la nación, que tengan un temor a Dios, que sean sensibles a las cosas de Dios. Tal vez haya una ignorancia total de la voluntad de Dios. Por lo tanto, pues no hay un temor. No hay un temor de lastimar o dañar a nuestro Dios por medio del pecado y la maldad. Y como no hay un freno, que es ese temor a Dios, pues entonces se vive una vida desenfrenada. ¿Qué te puede detener? ¿Qué te puede detener? Si acaso el miedo, el temor a ir a la cárcel, a estar encerrado. Si acaso eso te puede detener. Pero eso es algo muy diferente a temerle a Dios. Y la Biblia lo dice que es terrible, terrible caer en las manos de un Dios santo, que se llena de ira por el pecado, por la injusticia. Un sistema totalmente corrompido. Miqueas, en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho. O sea, son corruptos y juzgan según le lleguen o no al precio. Eso es lo que quiere decir. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Fíjate qué terrible está describiendo los tiempos actuales. Miqueas fue contemporáneo de Isaías. Alrededor de 700 años antes de Cristo fue escrito el libro de Miqueas. Fíjate, desde ese entonces, cómo estaba la sociedad, pero está retratando una sociedad actual en la que vivimos. Voy a dar lectura otra vez. Dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan
por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Ellos estaban confiados que Dios estaba entre ellos. Y ellos mismos decían, no vendrá mal, porque quizás eran unas personas religiosas, porque quizás ellos, por medio de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus rituales que habían obtenido de los pueblos que estaban alrededor suyo, estaban engañados y pensaban que haciendo eso, Dios estaba con ellos, ¿no? Sus jueces corrompidos, los sacerdotes enseñando puras herejías. ¿No te suena conocido? No te suena lo que estamos viviendo hoy. Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Cuántas congregaciones que se dicen cristianas te piden dinero? Hacen oración por ti a cambio de dinero. Hay campañas de sanación a cambio de dinero. ¿Cuántas congregaciones te predican la prosperidad? Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. ¿Qué hacemos entonces? Joven, que no eres cristiano, que conoces de la palabra de Dios, que has pasado mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero no te has decidido a entregar tu vida a Dios. ¿Qué hacemos? Hermanos, tú que eres cristiano, ¿qué hacemos en medio de esta sociedad corrompida? Amigo, que hoy te conectas por primera vez, que estás viendo un mensaje como estos por primera vez, ¿qué hacemos en medio de esta sociedad que se está cayendo a pedazos? La respuesta siempre la va a tener Dios. Fíjense, en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 3, fíjense cómo nos explica esto Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Aquí es muy específico todo nuestro ser por completo, el cual la Biblia en este versículo lo divide en tres partes. Todo tu ser en tres partes. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dice la palabra de Dios, sea guardado irreprensible. Es decir, que nadie tenga nada que reprocharte. Es decir, que vivas recta, pura y santamente para guardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero explicar bien. Todo nuestro ser está dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? En esta diapositiva vemos que en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, en el versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí en este versículo podemos entender que el espíritu es el soplo de vida. Y ese, cuando morimos, vuelve a Dios. El espíritu humano, dice aquí en esta diapositiva, es el soplo de vida de Dios sobre nuestra vida, la parte inmaterial por la cual logramos establecer una comunión con Dios.
como cuando Dios nos crea, es como cuando Dios creó a Abraham por medio del lodo, del barro, y cuando estuvo formado, Él sopló en su nariz y le dio ese soplo de vida. Ese es el Espíritu que nos permite conectarnos con Dios, que nos permite conectarnos con su Santo Espíritu. Dice la Escritura que ese Espíritu, cuando morimos, vuelve a Dios, que Él nos dio. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En ahí mismo en el capítulo 23, en el libro de Mateo, perdón, pero ahora en el capítulo 23, en el versículo 43 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, perdón, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí puse estos dos versículos porque nos describen perfectamente lo que es el alma. En el versículo 28 del capítulo 10 dice que temamos a Dios porque Él es el que puede mandar al infierno nuestra alma. Pero en el capítulo 23, en el versículo 43, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue cuando Jesús le dijo al que estaba crucificado a su lado que hoy estaría con él en el paraíso. Entonces aquí podemos ver cómo el alma tiene dos destinos, o el infierno o el paraíso. El alma es la que va a ser juzgada. Encontré esta definición, fíjate, dice, el alma es el asiento, la puse con azul para resaltarlo, dice, el alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad e intelecto de la persona. El alma eres tú, lo que está dentro de ti, donde radican tus emociones, tus sentimientos, pero también la voluntad. Tú tienes la voluntad de hacer o no hacer algo. Tú tienes la voluntad de seguir o no a Dios. Tú tienes la voluntad, la decisión de entregarte o no a Dios. Tú tienes la voluntad y aún el intelecto, la inteligencia para saber qué te conviene. Y aquí entonces ya se convierte en una situación hasta de inteligencia, el que tú busques y medites y analices a dónde quieres pasar la eternidad. Fíjate cómo Dios mismo te dice, utiliza tu voluntad. Utiliza el intelecto que yo te di para que razones a dónde quieres pasar tu eternidad, en el infierno o en el paraíso. Entonces, nuestro ser está dividido en tres: el espíritu, que es de Dios; el alma, que es eterna y que tiene un destino eterno, sea con Dios o sin Dios; y la tercera parte por la cual estamos formados es el cuerpo que vuelve al polvo del cual fue hecho, el cuerpo que se destruye, que se pudre, que se desintegra en esta tierra, el cuerpo que solamente es el estuche, es lo de afuera, es lo externo de ti, ¿sí? Ahora que entendemos, ahora que entendemos que somos y estamos hechos en tres partes,
¿Cuál es la solución entonces para salir de esta sociedad decadente? Para no pertenecer a esta sociedad decadente. Para ti, para ti que estás dentro de esta sociedad, para ti que perteneces a esta sociedad, para ti que practicas todas estas cosas que no te convienen. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución, hermanos? ¿Cuál es la solución, jóvenes, para no corrompernos? Porque vivimos en esta sociedad, pero para no ser parte de esta sociedad en todo lo malo. La solución es muy sencilla. ¿Con qué alimentas tu alma? ¿Con qué alimentas tus emociones? ¿Con qué alimentas tu inteligencia? ¿Con qué alimentas tus deseos? ¿Cómo alimentas tu voluntad? ¿Con qué alimentas tu alma? Mira, aquí te puse todas estas gráficas, estas imágenes. ¿Con qué alimentas tu, tu alma? ¿Qué es lo que metes por tus ojos? ¿Qué es lo que metes por tus oídos? Por allí es donde entra el alimento a tu alma. ¿Qué es lo que ves? Cosas sensuales, cosas eróticas, pornografía. ¿Qué es lo que ves en el internet? ¿Con qué alimentas tu alma? ¿Qué es lo que ves en tu familia? ¿Ves violencia, malas palabras, que al final, como mira esta imagen que puse del lado derecho y superior, fíjate cómo se replica la violencia? El esposo airado gritándole a la mujer airada gritándole al hijo, y luego el hijo replicando este comportamiento, esta actitud con quien puede, ¿no? ¿Cuál es el alimento de tu alma? ¿La nota roja? ¿El morbo en los medios gráficos? ¿Te gusta la nota roja? ¿Te gusta, te complace el ver cuerpos mutilados? ¿Cómo fueron torturados? ¿Cómo fueron sacrificados? ¿Con qué alimentas tu alma? ¿Con chismes? ¿Con murmuraciones? ¿Con programas terribles que basan su programación, su rating en el chisme, en inmiscuirse en cosas íntimas de las personas? ¿Cómo alimentas tu alma? ¿Qué lees? ¿Revistas que te llevan a la vanidad, a, la super, a lo superfluo, que te incitan a desear lo que no puedes obtener? Deja de alimentarte de basura. Deja de alimentarte con porquería. Deja de alimentar tu alma con todo esto que solamente es perdición, que no te lleva a nada bueno, que te aleja de las cosas de Dios. Por eso nuestra sociedad está así. Por eso la sociedad está en decadencia, porque porque alimentan el alma con todo este tipo de cosas terribles, que de cierta manera satisfacen los deseos carnales que tienes, viendo pornografía, viendo indecencia por medio de internet, ¿no? En los vicios,
¿Con qué alimentas tu alma, joven? Satanás, Satanás ha preparado todo su armamento y lo ha enfocado hacia ti, joven, hacia ti, por medio de la publicidad, por medio de la música, por medio del entretenimiento, por medio de los periódicos, por medio de las revistas, por medio de las películas. Eso es basura. No lo consumas, joven. Hermanos, guardémonos de todo esto. Vivimos en un mundo en donde el pan es pero no somos de este mundo. Recordemos que la palabra de Dios dice que peregrinos y extranjeros somos. Vamos de paso. Y lo que Dios quiere es pasa por este mundo, pero no te contamines. Vive en santidad, guárdate pura y santamente. No metas por tus ojos, por tus oídos, todo esto que el mundo te ofrece. Todo, todo esto que es placentero, sí, pero que detrás de ello solo hay muerte, porque nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Por esto nuestra sociedad está así. Por esto, porque porque han hecho a Dios a un lado y le han dado cabida a todo esto. Y con todo esto estás entretenido. Hoy, hoy dice la Escritura, hoy dice Dios, es el día de salvación. Es el día en que tú medites y reflexiones qué estás haciendo con tu vida, con qué estás alimentando tu alma. Es tan importante, tan fundamental, que con lo que estás alimentando tu alma, lo vas a reflejar en tu actitud, en tus comportamientos, en donde estés, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Si tú eres consumidor de esta basura, ¿qué le vas a dar a los que te rodean? ¿Qué les vas a dar? Si tienes en tu corazón eso, ¿qué les vas a dar? Pues esto, les vas a dar basura y eso va a salir de ti porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Por eso es tan importante que hoy tú medites con qué estás alimentando tu alma. Porque parte de esta decadencia social eres tú que no tienes a Dios en tu vida. Eres tú que Dios te ha hablado durante mucho tiempo y no has querido y que te complaces con los pecados de este mundo que este mundo te ofrece. Tú eres parte de esta decadencia. Pero hoy Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete, ven, yo te voy a limpiar, yo te voy a sanar y vas a ser mi preciado tesoro. Está en ti, joven, está en ti, amigo y amiga, que nos escuchas. Está en ti hacer mejor, hacer una mejor sociedad. Aunque ni tú ni yo tengamos el poder de cambiar toda nuestra sociedad, inclusive nuestro primer círculo familiar. No tenemos ese poder, pero sí tenemos el poder de elegir. Sí podemos, sí tenemos el poder de elegir ser mejores. Sí tenemos el poder de elegir a Dios. Y la consecuencia de elegir a Dios va a ser una mejor persona para quien te rodea, en pocas palabras, para todos los que te rodean. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y en parte de esa añadidura son las bendiciones que Dios va a dar por medio de ti a los que te rodean. Porque si eras un hijo malo, ahora vas a ser un hijo bueno. Porque si eras un mal empleado en tu trabajo, ahora vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Y así, en cada rubro de tu vida.
Pero todo depende de ti. Todo depende de ti. ¿Con qué quieres alimentar tu alma? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta última imagen que te puse es una imagen muy bonita y solamente es un pan, pero es un pan que se ve muy rico. Es un pan que se ve sabroso. Es un pan que se ve que está bien preparado. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Alimenta tu alma de Dios. Ven a Jesús. Ven a Jesús esta noche y aliméntate de Él y come de Él, come de su palabra, devórate su palabra, no para que lo tengas como un conocimiento aquí, no, sino para que lo tengas aquí en tu corazón y vivas en consecuencia a eso. Si tú hoy te arrepientes, si tú hoy le pides perdón a Dios de todo tu pecado, de toda tu mala manera de vivir, Dios está ahí dispuesto a perdonarte y a hacerte una persona nueva. Y como te llames, Juan, Pedro, como te llames, ese Juan, ese Pedro, viejo, muerto, donde había el pecado. Dios está dispuesto a hacerte nuevo, donde Él te haga nuevo y seas una persona nueva, llena de Dios. Donde ese Juan y ese Pedro ya no pecan, ya no se complacen con el pecado, ya no les atrae el pecado, porque la palabra de Dios también dice que el que sirve a su Señor, esclavo es de Él. Si tú sirves al pecado, esclavo eres del pecado. Si tú sirves a Dios, esclavo eres de Dios. Pero hay una gran diferencia. El pecado, Satanás, es un amo cruel que no tiene misericordia y que lo único que busca es tu muerte. Y Jesús es un amo precioso, amoroso, justo, que lo único que quiere es darte vida, que lo único que quiere es saciarte de esa hambre y que nunca tengas más hambre, porque Él te va a llenar en todo. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es ese pan de vida. Jesús es esa agua la cual te sacia y no vuelves a tener sed jamás, porque Jesús viene a llenarlo todo en todo, dice su palabra. Así que joven, hermano, hermana, amigos que nos ven, aliméntate, aliméntate como dicen los medios de comunicación, ahora sí, aliméntate sanamente con el pan de vida que es Jesús. Aliméntate con Jesús, aliméntate con su palabra, devóratela, pero sobre todo, vívela, vívela, vive su palabra. Pues muchas gracias jóvenes, muchas gracias muchachos por su atención. Pues mediten este mensaje, analícenlo, reflexionen, son tiempos difíciles. Está en ti salir de esta sociedad corrupta, de esta sociedad decadente y entrar a un pueblo que vive muy feliz, dice un canto. ¿Y sabes por qué ese pueblo vive muy feliz? Porque tiene a Jesús
en su corazón. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.